Buenos días para todos y para todas. En contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recarga del sistema. Ya saben que al finalizar la charla del día de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, absténganse de grabar la presentación para evitar fallas en la Era misma. en la finca. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se compartirá y se publicará en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos y todas. Agradecemos al finalizar la conferencia del día de hoy diligenciar la encuesta de satisfacción de la charla que se encontrará a través del chat de la reunión. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2023 y este encuentro magistral número 24 con profesionales especializados y expertos en la gestión del agua potable y el saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el ingeniero John Alexander Henao, quien nos hablará sobre el manejo de aguas residuales para la restauración ambiental y la seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá, enfoque programático multifase, planta de tratamiento de aguas residuales, Canoas, Petar Canoas. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan en el marco de la gestión del conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permitan el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento, como lo hemos proyectado en la diapositiva que se está presentando. Y antes de iniciar la conferencia, el ingeniero José Manuel de la Torre, de la Dirección de Ingeniería Especializada, realizará la apertura de esta conferencia con un saludo de bienvenida. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, Laura. Buenos días para todos y todas. Este es, digamos, un espacio, el día de hoy se adorna con un tema tan importante que es la Petar Canoas. Es uno de los proyectos emblemáticos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que contribuye, digamos, al saneamiento del río Bogotá y a mejorar las condiciones de calidad del agua de la cuenca del río Bogotá. Entonces, este proyecto es un proyecto de gran importancia
uno de los más importantes que en la actualidad tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, y con orgullo lo decimos, y que se encuentra, digamos, a cargo de la Dirección Red Troncal Alcantarillado, y en particular, pues, el ingeniero John Alexander Henao Arias es la persona que está, digamos, al frente, digamos, del desarrollo de este proyecto con su equipo de trabajo. Entonces, bueno, buenos días para todos y todas. Ya, como todos saben, la Gerencia de Tecnología y la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto les da la bienvenida en el marco de la política de gestión del conocimiento e innovación y la cultura de difundir y compartir el conocimiento de la organización. Por lo que le agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta interesante e importantísima conferencia magistral, Manejo de aguas residuales para la restauración ambiental y la seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá. Enfoque programático multifase, planta de tratamiento de aguas residuales, Canoas, Petar Canoas. Tema de gran interés para todos, a cargo del ingeniero John Alexander Henao Arias, y pues por supuesto de todo su equipo de colaboradores. El ingeniero John Alexander Henao pues es el jefe de la División de Planeamiento y Operación de la Dirección Red Troncal Alcantarillado. Esperamos que ustedes disfruten, al igual que muchos, la presentación y ese compartir del conocimiento por parte del ingeniero John Alexander Henao. De esta manera damos continuidad al ciclo de conferencias magistrales del año 2023, en las que deseamos seguir contando con su valiosa asistencia y participación en estos encuentros del conocimiento que nos permiten construir sobre lo construido. Sin antes agradecerle pues al esfuerzo y la dedicación al ingeniero Henao por haber preparado y haberle dedicado tiempo pues a esta presentación para compartirlo con toda la familia Acueducto de Bogotá. Bueno, dicho lo anterior, le doy la palabra a Laura de la Dirección de Imagen Corporativa y Comunicaciones para que continúe con la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, antes de comenzar, conozcamos un poco más de John Alexander Henao. Es ingeniero ambiental de la Universidad Central, obtuvo una especialización y maestría en ingeniería civil con énfasis en saneamiento ambiental de la Escuela Colombia de Ingeniería Julio Garavito y una especialización en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana. Ha trabajado en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá durante 15 años, inicialmente como parte del equipo a cargo del programa de saneamiento del río Bogotá, actualmente a cargo de la Jefatura de División de Planeación y Operación de la Red Troncal Alcantarillado de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro. Como parte del equipo de saneamiento del río Bogotá, ha participado en el desarrollo de estudios de ingeniería relacionados con el tratamiento de aguas y la calidad del agua, como en el caso de la modelación dinámica de la calidad del agua del río Bogotá, los diseños detallados de estación elevadora de aguas residuales y planta de tratamiento de aguas residuales, Canoas, y la estructuración técnica, legal, financiera y ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, Petar Canoas. Y después de conocer la experiencia de John Alexander Henao y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a la conferencia magistral Manejo de aguas residuales para la restauración ambiental y la seguridad hídrica en la cuenca del río Bogotá, enfoque programático multifase, planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, Petar Canoas. Bienvenido, John Alexander. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y pues por la apertura y por supuesto por permitirme compartir por lo que he venido aprendiendo durante todos estos años trabajando en este proyecto. Entonces voy a iniciar la presentación. Regálame un segundito, ya la proyecto. Listo, bueno, antes de iniciar, yo quería, antes de que se me olvide, aprovechar para agradecer pues a cada uno de los participantes en esta conferencia y en general agradecer a cada una de las gerencias y cada una de las direcciones de la empresa por el apoyo que hemos recibido durante todos estos años para sacar adelante este proyecto. Este proyecto, como yo creo que la mayoría de proyectos en la empresa, pues no es un proyecto de solo una persona o solo
dirección, es el resultado del trabajo fuerte o el trabajo fuerte y el trabajo mancomunado de varias áreas de la empresa. Pues este no es la excepción y por supuesto un proyecto de esta magnitud amerita que como empresa lo sacamos adelante y así ha venido así, siendo durante todo el desarrollo de este proyecto que vamos a ver, que como vamos a ver, pues es un proyecto que ha tenido bastante tiempo, bastante desarrollo, bastante evolución y durante todo ese tiempo, pues, cómo no agradecerle a cada una de las personas y a cada una de las áreas que han participado y que han contribuido a su desarrollo. Por supuesto, agradecer a mi equipo de trabajo, a cada una de las personas que ha participado de manera directa o indirecta en el desarrollo del proyecto. Y quisiera dar un saludo especial y un agradecimiento especial a la gerencia de Zona 5, específicamente al componente social, porque digamos que durante todos estos años nos ha brindado un apoyo muy importante para el desarrollo y la socialización del proyecto en la zona de influencia, una actividad muy importante, muy relevante y sobre todo una actividad que amerita muchos recursos, mucha dedicación y quisiera aprovechar este espacio para darle las gracias a María Eugenia pues, por el apoyo que siempre nos ha brindado. No siendo más, inicio la presentación. Nuevamente, muchas gracias a todos los asistentes, a la Dirección de Ingeniería Especializada por brindarnos esta oportunidad de presentarles el proyecto. Espero sea de su agrado. Durante el desarrollo de la presentación, voy a usar un par de slides relacionados con conceptos. Mi idea es que tal vez algunos de los conceptos que normalmente usamos en ingeniería, específicamente para tratamiento de aguas, que para nosotros son comúnmente usados, pues mi idea es que todos los podamos entender de cierta forma, que cuando ustedes escuchen hablar de estos conceptos, por lo menos entiendan o tengan en la cabeza, pues, a qué más o menos se refiere y por qué la importancia de los mismos. Prometo que no son muchos para no aburrirlos, pero sí creo que es importante que ustedes tal vez reciban los conceptos o en forma general unos conceptos que les permitan tal vez entender mucho mejor la explicación que va más adelante. Partiendo de este tema, el primer slide tiene una serie de conceptos o unos conceptos que nos van a permitir, digamos, entender lo siguiente. Para poder uno, digamos, entender o para poder relacionarse específicamente con la planta y entender el propósito de la planta, tenemos que ir tal vez un poquito más arriba. Y ese poquito más arriba se refiere a cuál es realmente el beneficio que tiene una infraestructura, específicamente la planta, pero pues igual también se relaciona con el saneamiento, digamos, la red de alcantarillado, la infraestructura de alcantarillado en la que ha venido trabajando la empresa de Acueducto durante pues, muchos años. Básicamente ese punto de control o ese punto de partida más bien es por supuesto el río Bogotá, que todos conocemos, digamos, el estado en que se encuentra actualmente. Es un río que actualmente tiene problemas relacionados con su calidad del agua. Y digamos que para poder ilustrar esta problemática, pues en la ingeniería se ha tratado siempre de buscar indicadores o índices que le permitan a uno entender, tal vez cuando uno habla de niveles de contaminación, pues a qué se refiere, cuáles son esas escalas que le permitan a uno identificar cuál es la condición y poder determinar con base en esa condición, tal vez cuáles son esas actividades a seguir o cuáles son esos mecanismos a adelantar para solucionar esa problemática. Para el caso de calidad del agua, específicamente les estoy hablando del índice de calidad del agua. El índice de calidad del agua es un valor numérico que básicamente busca calificar la calidad de un cuerpo de agua. Básicamente ese índice lo conforman varios parámetros de calidad de agua que son importantes para evaluar la calidad del agua y básicamente ese índice lo que busca es haciendo una relación entre esos parámetros con base, por supuesto, en mediciones tomadas en campo directamente a los cuerpos de agua, poder establecer cuál es la calidad de un cuerpo de agua. Si uno revisa los indicadores o los parámetros que incluye el indicador, se da cuenta que que ese indicador está pensado eh, específicamente en la capacidad de ese cuerpo de agua de tener vida, de tener, digamos, animales, de tener peces, tal vez tener animales que permitan establecer que tiene una buena calidad ecológica, es decir, que puede, digamos, recibir, que puede sostener un ecosistema alrededor.
Y eso lo identificamos básicamente porque uno de los principales parámetros que son medidos o cuando se hace el peso e importancia en la correlación que existe o la relación que existe entre parámetros, nos damos cuenta que el mayor peso se le da al oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto básicamente es la cantidad de oxígeno que está en un cuerpo de agua. Básicamente los microorganismos y organismos acuáticos de tipo aeróbicos, es decir, que requieren el oxígeno para, digamos, para sus funciones, como los peces, digamos, todos los animales que están inmersos en los cuerpos de agua, pues requieren una cantidad mínima de oxígeno disponible para poder sobrevivir. Entonces, ese oxígeno disuelto es esa cantidad, esa disponibilidad de oxígeno que hay en el cuerpo de agua. Eh, y vemos que en este índice, por ejemplo, el oxígeno disuelto es el parámetro que más importancia tiene. Eso nos indica que el índice de calidad está orientado mucho a poder establecer esas condiciones ideales para que el cuerpo de agua pueda sostener la vida acuática. Acuática, hablando en términos de seres aeróbicos. Otros parámetros de los cuales básicamente se relacionan con este indicador y también con la presencia de oxígeno, estamos hablando de los sólidos suspendidos. Los sólidos suspendidos totales básicamente indican el estado del cambio en las condiciones hidrológicas de la corriente. Esos sólidos normalmente son el resultado de varios fenómenos, pueden ser antrópicos, pueden ser fenómenos de arrastres de material, fenómenos de descargas de aguas residuales. Digamos que es un fenómeno antrópico que está siendo impactado sobre el cuerpo de agua. Tenemos parámetros como la DQO, que básicamente refleja cuáles son las sustancias que son susceptibles de ser oxidadas, es decir, que consumen oxígeno al momento de su proceso de oxidación. Eh, y uno de esos, por supuesto, es pues, la materia orgánica. La materia orgánica está presente en las descargas de las aguas residuales porque básicamente son el resultado del uso que le damos a diario en nuestras viviendas, en las industrias y en los sitios comerciales e industriales. Y básicamente esas sustancias pues tienen una demanda de oxígeno para hacer los procesos de degradación, incluyendo la oxidación misma. Tenemos parámetros como conductividad eléctrica, que está básicamente relacionada con la presencia de sales en los cuerpos de agua. Esa presencia de sales es muy importante porque en el momento que yo vaya a usar, por ejemplo, el agua para riego, esa presencia de sales puede salinizar el suelo y dejar estéril el suelo. Entonces es un parámetro importante, sobre todo cuando uno mide las condiciones para el uso agrícola del recurso. Tenemos parámetros como pH, que básicamente mide el nivel de acidez o de alcalinidad de un cuerpo de agua. Y básicamente valores extremos de cualquiera de esos dos niveles, es una escala que va de 1 a 11, y los extremos de esa escala, pues básicamente lo que puede afectar es que hay vida acuática que, digamos, requiere un nivel de pH para poder sobrevivir. Tenemos la relación de nitrógeno y fósforo, son dos nutrientes muy importantes, digamos, para todos los seres vivos, pero pues como muchas cosas en exceso generan problemáticas para el caso, por ejemplo, de lagos y de embalses, pues genera problemas de eutroficación, que es el crecimiento excesivo de plantas, lo cual genera problemas con la disponibilidad de oxígeno disuelto en esos cuerpos de agua. Y altos contenidos de nitrógeno y fósforo, por ejemplo, también resultan ser tóxicos para los seres vivos. Y finalmente, coliformes fecales, que básicamente para este índice se centra en E. coli, que es una representación de contaminación por materia orgánica, específicamente de origen fecal, que implica, pues, por supuesto, un vertimiento de aguas residuales. El indicador va de 0 a 1. En la medida que nos vamos acercando a 1, como ustedes se dan cuenta en la tabla de mano derecha, significa que la calidad del cuerpo de agua va mejorando. Y en la medida que nos vamos acercando a cero significa pues que la calidad de agua va empeorando, iniciando de muy mala calidad y llegando hasta buena calidad del cuerpo de agua. Este es el ICA para el río Bogotá. Esta información es tomada a valor Arbo, es digamos, una herramienta que se creó a partir del fallo para el saneamiento del río Bogotá, en el cual, digamos, concentra toda la información relacionada con el río y pues incluye, por supuesto, datos de tanto reportes de este indicador como reportes de calidad del agua. Si nos damos cuenta, y es lo que pretende mostrar este slide, es que básicamente el río Bogotá, todos lo sabemos que tiene una condición
compleja en términos de calidad de agua. Pero también lo que quiere mostrar es que este esfuerzo por, digamos, por mejorar la condición de la calidad de agua del río Bogotá, pues es un esfuerzo que tenemos que asumir todos, que se tiene que asumir evidentemente cuando llega a la ciudad de Bogotá, pues la ciudad de Bogotá tiene por su extensión, por las actividades que se realizan en la ciudad, pues tiene un impacto, pero nos damos cuenta que el río Bogotá, digamos, viene desde antes de la llegada a Bogotá, pues viene con problemas de calidad de agua, lo que implica, por supuesto, que continúen las autoridades ambientales trabajando en términos de control de vertimiento, como lo ha venido haciendo la CAR, con el desarrollo de infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales, como se ha venido haciendo, y pues por supuesto con el control de esos efluentes o esas descargas directamente al río que han venido generando pues sus problemas de calidad. Vemos como el indicador básicamente llega a calidad mala, si bien al nivel de la isla, que es lo verde, se ha venido mejorando ese indicador, digamos que se relacionado directamente con la operación de la fase 2 de la Petar Salitre, que ya más adelante hablaremos de ella. Vemos que ha venido mejorando, pero pues por supuesto aún nos falta bastante para lograr un río en las condiciones que esperamos todos, es un río con una buena calidad. Partiendo ya del problema, la empresa, digamos, ha venido trabajando desde hace varios años ya en construir cuál es ese esquema que le permita contribuir al saneamiento del río Bogotá. Digamos, la primera y gran infraestructura de tratamiento de aguas que tiene la ciudad de Bogotá nace a partir de los primeros estudios de plan maestro de alcantarillado ejecutados por la empresa, y puntualmente nace o parte de un estudio realizado en el 93 por la firma PAM, el cual establece que para la realidad financiera de la ciudad y para la realidad del proyecto en ese momento, pues la mejor opción era tener 3 plantas de tratamiento. Eh, digamos, la ciudad de Bogotá tiene 3 cuencas principales, 3 cuencas relacionadas con sus ríos principales, que son el río Salitre, ubicado en el norte de la ciudad, el río Fucha en el centro de la ciudad y el río Tujuelo en el sur de la ciudad de Bogotá. Básicamente ese estudio lo que mencionaba era que la mejor opción era tener plantas de tratamiento en los sitios de descarga, en los sitios próximos a la descarga al río Bogotá de estos ríos. Y básicamente lo que indicaba es que al lograr yo, digamos, tratar todas las aguas, evitar el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, pues iba a contribuir a la mejora en la calidad de agua del río Bogotá. Bajo ese esquema de saneamiento, en el año 2000 se inicia la construcción de la Petar Salitre. La Petar Salitre es la primera planta que tenemos en la ciudad de Bogotá y es la planta encargada de la construcción del tratamiento de las aguas residuales del norte de la ciudad. Sin embargo, digamos, producto de la evolución misma de los análisis que venía haciendo la empresa en el año 2003 digamos, con el desarrollo de estudios de ingeniería acompañados con modelación de calidad del agua, mesas de expertos, se evaluó si efectivamente tener 3 plantas era la mejor solución para el río. Lo que se encontró es que básicamente con los resultados de la modelación de calidad del agua se encontró que el esquema de 3 plantas, si bien podía resultar viable financieramente o mejor financieramente, en términos, digamos, ambientales, si se quiere, y en términos técnicos, pues no era la mejor solución. Resulta que habiendo hecho las modelaciones, una modelación realizada en el año 2002 por la Universidad de los Andes, pues se identificó que por las características morfológicas del río, pues este no era capaz de soportar o de asimilar carga orgánica, en la carga orgánica que le vertía. Es decir, el río tenía problemáticas por lo plano que es para recibir esas cargas y poderlas, digamos, de alguna forma procesar, por llamarlo de alguna forma, internamente. Eh, entonces, pues básicamente a lo que debería enfocarse la estructuración o el esquema de saneamiento de la empresa era tratar de evitar lo máximo posible esos vertimientos, digamos, con una concentración importante en ese tramo de la cuenca del río, es decir, en ese tramo que está ubicado al frente de la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta el resultado de ese estudio, por supuesto, como les digo, no solamente de modelación, sino acompañados por mesa de expertos, se evidenció la necesidad de ajustar ese esquema de saneamiento.
Y producto de esa evaluación, pues tenemos este esquema que les estoy presentando. Básicamente ese esquema lo que dice es, bueno, en la Petar Salitre debemos tratar toda el agua residual generada en el norte de la ciudad, más o menos de la 26 hacia el norte, y las aguas residuales generadas en la cuenca del río Fuchi y Tunjuelo, y por supuesto el municipio de Soacha deberían ser llevar a una planta digamos, lo más lejos posible de la cuenca media, ¿sí? Es decir, un sitio donde el río tenga una mejor capacidad de asimilar esa carga orgánica. Es así como el esquema, entonces ya no son 3 plantas, sino 2 plantas. Tenemos, y aparte de eso, por supuesto, del tener las plantas, deberíamos tener toda la infraestructura que nos permitiera recolectar las aguas residuales y transportar las aguas residuales generadas a los sistemas de tratamiento. Hay una aclaración que hay que hacerle a todas las personas, y es que en las plantas de tratamiento yo no trato agua de los ríos, es decir, ahí no entra el agua del río Salitre, no entra el agua del río Ucha, no. En esas plantas entra el agua residual que es recolectada por la red de alcantarillado sanitario, en los casos donde es separado, y en los casos que es combinado, pues digamos que hay estructuras de alivio que le permiten a uno como caudal base tener aguas residuales y en el caso de tener aguas lluvias, pues aliviar las aguas lluvias a los sistemas de alcantarillado pluvial o a las descargas de los cuerpos de agua. Pero en esencia, los principios de tratamiento de las aguas residuales están enfocados al tratamiento de aguas residuales, no al tratamiento de aguas lluvias ni al tratamiento de agua de ríos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es fundamental para poder asegurar el éxito de una planta de tratamiento, pues lo primero es tener toda la infraestructura que permita recolectar y transportar, por supuesto, esa agua al sistema de tratamiento. Bueno, eso fue lo que se dedicó a hacer la empresa durante todos estos años. Ya tenemos la construcción del interceptor Salitre, la construcción de interceptor en Gativa Cortijo y Torca Salitre, que son los encargados de llevar actualmente el agua residual a la Petar Salitre. La Petar Salitre, cuando inicia operación, inicia operando un tratamiento primario y químicamente asistido. Básicamente en ese estudio del 93, una cosa que se me olvidaba decirles, por temas financieros igual, en ese estudio se planteó que las plantas deberían irse realizando por fases, por llamarlo de alguna forma. Mientras yo iba construyendo una fase primaria que tuviera, ya más adelante vamos a ver qué es un tratamiento primario, una fase primaria que permitiera realizar un tratamiento, digamos, al cuerpo de agua y en la medida que fuera pasando el tiempo, poder ir ampliando tanto en capacidad de tratamiento como en nivel de tratamiento. Cuando hablo de capacidad, hablo de caudal de tratamiento. Entonces, pues así fue planteado el esquema, así se empezó a operar Salitre. Entonces, Salitre inició con 4 metros cúbicos como caudal medio de tratamiento, con un tratamiento primario químicamente asistido. Y desde el año aproximadamente desde el 2016, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en cumplimiento del convenio 171, un convenio firmado entre la empresa y esta corporación, en el cual, digamos, tenía el propósito de aportar al desarrollo del megaproyecto de saneamiento del río Bogotá, pues en el marco de ese estudio, de ese convenio, la CAR se comprometió a ejecutar las obras de ampliación de la Petar Salitre y pues así lo hizo a partir de 2016. Básicamente esa ampliación lo que hizo fue optimizar el tratamiento, es decir, elevar el nivel de tratamiento, pasando de un tratamiento primario a un secundario con eficiencias mayores y ampliando la capacidad de tratamiento en términos de caudal de la planta. Eso, digamos que ya está operativo. A nivel de contrato, pues la CAR sigue en la ejecución del contrato, pero la empresa ya está en la Petar Salitre en la fase 2 y ha venido, pues, por supuesto, ejecutando esas labores, digamos, de entender la operación y de empezar a generar operación directa desde la empresa. Eso, pero toda esta historia está relacionada directamente con la parte norte de la ciudad. La parte centro y sur, pues por supuesto también habilitaba o necesitaba un desarrollo de infraestructura de recolección y transporte de aguas residuales. La empresa, digamos que para la construcción de los interceptores del sistema Fucha y del Tujuelo, pues ha venido trabajando desde hace muchos años. Esos interceptores se encuentran construidos operativos en un 90% y digamos que ejecutó grandes obras de ingeniería para poder recolectar esas aguas y llevarlas al sitio donde va a estar ubicada la Petar Canoas.
digamos que dos de las grandes infraestructuras que ha ejecutado la empresa, que yo creo que no tienen precedentes, si se quiere, casi que en el país en términos de saneamiento, son el interceptor Fucha-Tunjuelo y el interceptor Tunjuelo-Canoas. Son túneles realmente. El interceptor Tunjuelo-Canoas, para que tengan un orden de magnitud, tiene un diámetro aproximadamente de 4 metros. Es un túnel gigante de 8 kilómetros. Y digamos que toda la construcción de esa infraestructura, pues por supuesto, ameritaba no solamente el tiempo de planificación, sino la adquisición de recursos para poder materializar esas obras. Ese es el esquema, digamos, que está relacionado con el sur, el centro de la ciudad y el municipio de Soacha. Entonces, todas las aguas que son generadas por la cuenca del río Fucha son llevadas por el interceptor Fucha-Tunjuelo al inicio, o al fin más bien, interceptor Tunjuelo. Y ese interceptor, eso sí, todas esas aguas van a ser transportadas por el interceptor Tunjuelo Canoas hasta la estación elevadora y posteriormente van a ser tratadas esas aguas en la Petar Canoas. Eh, las aguas adicionalmente del municipio de Soacha también están siendo conectadas a estos interceptores, y básicamente con eso se completa el esquema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. Incluye, por supuesto, el tratamiento como les mencionaba, el 100% de las aguas residuales generadas por el casco urbano de del municipio de Soacha. Esto se implanta más o menos como la distribución de caudales, de las áreas, digamos, aferentes a la planta. La Petar Salitre trata aproximadamente el 30% de las aguas residuales generadas en la ciudad. La Petar Canoas tratará el 70% de las aguas residuales generadas en la ciudad, incluido el 100% de las aguas generadas en el municipio de Soacha. La Petar Canoas, para que tengan unos órdenes de magnitud, es la segunda planta con mayor caudal medio de tratamiento a nivel secundario en Latinoamérica. La primera se encuentra en México, se llama Totonilco, y es tal vez la doceava está en la doceava o está entre las 15 plantas con mayor caudal medio de tratamiento en el mundo. Eso significa que es una planta muy grande, es una planta que lejos va a ser la planta más grande de Colombia, y tal vez proyectos como estos son realmente escasos en el mundo. Plantas de estas dimensiones no son una infraestructura que se construya pues todos los días. Esto es en campo más o menos la infraestructura que les conté. Como ustedes pueden ver, toda la infraestructura está construida. Para el caso de la cuenca Salitre, toda está operando. Para el caso de la cuenca Fucha, Tunjuelo y el municipio de Soacha, casi que toda la infraestructura, cerca del 90%, está operando. Digamos, lo único que nos falta actualmente para poder iniciar la operación de todo este sistema de toda esta infraestructura de redes de alcantarillado troncales, pues es la estación elevadora Canoas, la cual se encuentra en construcción y ya cuenta con un importante avance. Y pues por supuesto todo este ejercicio de construir, de desarrollar las obras, pues va a tener, digamos que va enfocado a permitir su tratamiento. Es decir, con el tratamiento de las aguas residuales en la Petar Canoas, pues ya digamos culminamos ese esquema de tratamiento de las aguas residuales y ese esquema para contribuir al saneamiento del río Bogotá. Sin embargo, es importante mencionar una cosa, y es que el hito de puesta en funcionamiento y de operación de la estación elevadora es un hito muy importante para contribuir al saneamiento del río Bogotá. Lo que estamos viendo en la mano izquierda es lo que está pasando hoy, digamos, para el caso de las entregas de los ríos Fucha y Tunjuelo y Suacha al río Bogotá. Digamos, nosotros tenemos operando aproximadamente el 90% de esa infraestructura. Sin embargo, al no recibir el tratamiento, pues se están descargando aguas residuales sin tratamiento al río Bogotá. Nosotros ya tenemos, digamos, un beneficio en el río Bogotá por la operación de la Petar Salitre. Y digamos que lo que amerita acá es poder, de alguna forma, todo el frente de Bogotá, como les mencionaba antes, evitar los vertimientos de agua residuales. Digamos, ¿qué es lo que logra la estación elevadora, que es un hito muy importante para el proyecto? Logra transportar las aguas residuales al sitio donde se va a ubicar la Petar Canoas. El sitio donde donde se va a ubicar la Petar Canoas es un sitio muy estratégico para la cuenca. Es un sitio donde la empresa Mgesa toma el agua para elevarla al Muñe, y es el sitio que el Muña, pues básicamente es el sitio en el cual se hace generación de energía, digamos que una generación de energía que le aporta a la red interconectada nacional y que le aporta una parte muy importante de la energía requerida por la ciudad de Bogotá.
Y aparte de eso, en ese sitio nos encontramos muy próximos al Salto del Tequendama. Los estudios de modelación que hemos realizado en la empresa Acueducto, una con la Universidad de los Andes y otra con la Universidad Nacional, han mostrado que estos dos puntos son vitales para mejorar la calidad de agua del río Bogotá. El embalse El Muña, digamos por su condición de operación y por su condición morfológica, genera un beneficio en la mejora de calidad de agua del río Bogotá. Igual pasa con el Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama es un salto de aproximadamente 100 metros que su efecto de oxigenación, como les mencionaba ahorita, el parámetro de oxígeno disuelto, genera que el cuerpo de agua pueda tener pueda adquirir una cantidad de oxígeno que le pueda permitir, digamos, asimilar la carga orgánica que llega o que está siendo vertida. Entonces, ese es un punto importante porque en esos dos sitios, por llamarlo de alguna forma, del río, pues el río sí tiene una capacidad que no tiene de ahí hacia atrás, es decir, que no tiene en el frente de Bogotá. Con la puesta en funcionamiento de la estación elevadora, recogemos todos esos vertimientos, con lo cual la mejora de la calidad de los ríos Fucha de Tunjuelo a la descarga del río Bogotá van a mejorar y por ende, teniendo en cuenta la mejora en la calidad producto de lo que se está haciendo aguas arriba, es decir, de antes de la entrada a Bogotá, lo que viene haciendo la CAR y la operación de la Petar Salitre, pues van a mejorar una condición, van a generar una mejora, digamos, en la condición del río Bogotá. Estamos hablando que básicamente 50 kilómetros del frente del río Bogotá no van a recibir vertimiento de aguas residuales sin tratar, cosa que por supuesto mejora la calidad de agua. Si recuerdan el primer slide donde mirábamos el ICA, el índice de calidad del agua, pues ya se mostraba cuál era el beneficio, por ejemplo, de la operación de la Petar Salitre. Pues ese beneficio lo vamos a ver, digamos que aumentado si se quiere, y reflejado en otros puntos de otros sitios de control de calidad del agua por los efectos que genera la operación de la estación elevadora. Para nosotros ese es un hito muy importante en el proyecto. Entonces, ¿qué está pasando con la estación elevadora? La estación elevadora tiene un avance hoy del 84,17%, es una infraestructura gigante, es tal vez la estación de elevación de aguas residuales una de las más grandes de Latinoamérica, si se quiere, del planeta. Y básicamente el propósito que tiene es suministrarle el agua a la planta. Digamos que uno de los principios para el drenaje de las aguas residuales y pluviales, si se quiere, de una ciudad es el uso de la fuerza de gravedad. Y es eso porque básicamente es lo más barato, ¿cierto? Porque no nos cuesta, la gravedad no nos cuesta. Entonces, teniendo en cuenta ese principio para drenar las ciudades normalmente, lo que viene pasando es que o lo que ha venido pasando en términos de diseño es que pues uno requiere incluirle pendiente, es decir, un grado de inclinación a la tubería para que la fuerza de gravedad actúe y permita transportar esos fluidos. El tema es que eso es lo que ha obligado en una ciudad, sobre todo al oriente, perdón, al occidente de la ciudad, que es muy plano, pues lo que ha venido obligando es a profundizarnos más, es decir, a enterrarnos cada vez más, a enterrar cada vez más las tuberías. Eso, como les digo, nos permite ahorrar recursos porque, digamos, los sistemas de bombeo, es decir, elevar consecutivamente los fluidos, pues genera un consumo de energía elevado, pues requiere infraestructura, digamos, especializada para eso y pues todo eso tiene bastante costo. Entonces, para este punto, en la estación elevadora lo que va a hacer es, como les mencionaba antes, el agua transportada por los interceptores del Fucha del Tunjuelo, que van a ser entregados al ITC, pues el ITC en este punto llega a 40 metros de profundidad. Esta estación elevadora lo que va a hacer es elevar esas aguas, es decir, subirlas digamos, al punto de entrega donde va a iniciar el tratamiento de aguas en la Petar Canoas. Es decir, este es un hito igual muy importante, no solamente para contribuir, por supuesto, a la mejora en la calidad de agua del río Bogotá, sino también para contribuir, para entregarle las aguas a la Petar Canoas. Eh, Listo, ahora sí vamos a hablar, digamos, de tratamiento de aguas. Antes de hablar de las plantas de la ciudad, quisiera como contarles un poquito del estado del arte de tratamiento de aguas en la ciudad, en el país y el mundo, unos conceptos muy generales de tratamiento de aguas y ya les contaría, digamos, las dos infraestructuras que tiene establecidas la empresa. Ya les he venido contando pedacitos, pero pues ya entrar más al detalle de cada uno de esos sistemas de tratamiento. Pero la idea, como les mencionaba antes, es poderles explicar algunos conceptos para que ustedes tal vez entiendan cuando estoy realizando la explicación. Voy a mostrar un videito cortico y tal vez para que puedan entender un poquito mejor el por qué esta infraestructura en el video, por qué mostramos esa infraestructura y por qué es tan importante.
Este es un estudio que hizo el Ministerio de Vivienda, Andesco y la Superservicios, que habla de cuál es el estado del tratamiento de aguas residuales en Colombia. Básicamente lo que dice ese estudio es que al 2020 solamente el 52% de las aguas residuales de las áreas urbanas del país estaban siendo tratadas. Si eso lo llevamos tal vez a tratamiento de efluentes rurales, pues yo creo que el escenario es aún más desalentador, si es que se quiere. Para el caso de Bogotá, las principales ciudades, para el caso de Bogotá y Cali, pues Bogotá tiene el 30% de tratamiento de las aguas residuales, como les mencioné antes con la Petar Salitre. Para el caso de Cali tienen el 85%. La ciudad de Cali, por ejemplo, tiene un tratamiento primario químicamente asistido, como lo tenía antes la planta. Para el caso de la Petar Salitre tiene un tratamiento secundario. Y a nivel, digamos, departamental, pues el el departamento de Antioquia es el departamento que más alto índice tiene de tratamiento de aguas, el 52%. La ciudad de Medellín ya, digamos que tiene casi que su infraestructura de tratamiento lista a nivel secundario, entonces ha venido avanzando de una forma importante en el tratamiento de sus aguas. Y en general, lo que dice la estadística es que en el 2020 se trataron 33,74 metros cúbicos por segundo en el país. Para que tengan un nivel de referencia de la magnitud que tiene Canoas, la Petar Salitre la Petar Canoas tiene un caudal medio de operación de 16 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, para que se den cuenta la magnitud que tiene la planta, no solamente para el país, sino la gran infraestructura que es. Ahora llevemos esto al mundo. En el mundo, ¿qué está pasando? Pues en el mundo la realidad no cambia mucho. Colombia, digamos que del tratamiento adecuado, porque ya no solamente es tratamiento, sino que el tratamiento sea adecuado. Básicamente Colombia, según el estudio realizado por un Hábitat, Colombia tiene el 25% menos de porcentaje de tratamiento de aguas residuales proveniente de hogares de una forma adecuada. Pero vemos que esta realidad pues se extrapola o se lleva a muchos sitios en África, muchos sitios en Asia. Pero en general, sí uno se da cuenta, también el 56% de las aguas residuales generadas en el mundo, por hogares, por supuesto, de tipo domésticas, pues son tratadas, solamente el 56%. Y para el caso, por ejemplo, de América Latina, nosotros estamos tal vez sobre el 41%. Entonces vemos que el tema de tratamiento de aguas residuales, pues no está resuelto, por supuesto, en el mundo. Por supuesto, hay continentes que están mucho más avanzados en esto, pero pues hay una gran deuda en desarrollo de infraestructura de tratamiento de aguas a nivel mundial y por supuesto en Colombia. Pues en Colombia estamos dentro de los índices más bajos de tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas. Pues eso demuestra que el desarrollo de este tipo de infraestructura pues es cada vez más importante en el país. Desarrollar este tipo de infraestructura es muy importante para el país. Ahora vamos ya como a unos conceptos que quisiera como que ustedes pudiesen entender para que cuando tengamos este tipo de charlas pues les quede mucho más fácil tal vez comprender cuál es esa importancia y por qué el proyecto está tal vez estructurado de esa forma. En tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento pues tienen distintas fuentes distintas fuentes de materia orgánica. Tenemos materia orgánica insoluble, les estoy hablando del esquema que está a mano izquierda. Tenemos materia orgánica insoluble, tenemos materia orgánica soluble, materia orgánica insoluble y materia inorgánica soluble. ¿Sí? Cada uno de esos flujos, digamos, de materia orgánica, pues pasan por distintas operaciones unitarias en las plantas. Básicamente esas operaciones unitarias tienen varios principios y digamos que tienen varios principios, por ejemplo, físicos, químicos y biológicos y tienen, digamos, niveles, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la primera infraestructura que se construye en una planta de tratamiento es denominado pretratamiento y el pretratamiento en general y, por supuesto, después el tratamiento primario. El propósito del pretratamiento básicamente es cuidar la infraestructura y el equipamiento que está incluido en los tratamientos primario, y secundario y terciario si se tiene. Básicamente lo que pretende es eliminar digamos, del agua residual aquellos elementos o constituyentes que puedan causar un problema
como les mencionaba más adelante, por ejemplo, en equipos, o incrementar los costos asociados al mantenimiento de equipos electromecánicos y de infraestructura en general. Ese tiene tres unidades, tres operaciones físicas, digamos, muy generales, que son desbastado o cribado, que es como colar. Tiene desarenado, que es eliminar arenas usando la gravedad. Y tiene desengrasado, que es eliminar el exceso de grasas con la que viene el cuerpo de agua. Cada uno de estos generan problemas distintos. Por ejemplo, las cribas, pues lo que pretenden es eliminar sólidos gruesos que pueden generar atascos en equipamiento más adelante o puede generar atascos en tuberías más adelante. Entonces, es lo que se pretende evitar es eso. Las arenas generan procesos de deterioro en tuberías y en equipos por efectos del desgaste que generan, por la abrasión que generan. Y, por ejemplo, las grasas también se acumulan en tuberías, se acumulan en los procesos mismos de tratamiento, lo cual hace que primero los procesos de tratamiento no funcionen bien o generan atascamientos que implican paradas más continuas del sistema para poder eliminarlas, lo cual incrementa el costo de mantenimiento. Ahora bien, el tratamiento primario. El tratamiento primario es el primer nivel de tratamiento, es básicamente busca eliminar una porción de sólidos y de materia orgánica suspendida, digamos, mediante el uso de la fuerza de gravedad como principio. Este es básicamente el tratamiento primario. Existen tratamientos primarios de varios tipos. El más común para este tipo de infraestructuras y para plantas de este tamaño son con el uso de la gravedad mediante el uso de sedimentadores que pueden ser rectangulares o circulares. Básicamente, las remociones de estos dos parámetros que son sólidos suspendidos totales y DBO es de aproximadamente 60 para sólidos suspendidos y 30 para DBO. Esto, por supuesto, depende de la calidad del agua que le esté llegando. Todas las eficiencias de los sistemas de tratamiento, pues digamos, se han tratado de estandarizar, pero todas dependen de la materia prima, por llamarlo de alguna forma, que llegue. Y pues eso es el agua residual. Entonces, estos son valores indicativos, pero pues por supuesto, dependiendo del agua residual, pueden variar. Tratamiento secundario es tal vez el tratamiento que permite tener, digamos, las mayores remociones en términos de carga orgánica. En este tipo de tratamiento lo que se busca es poder eliminar materia orgánica biodegradable, principalmente soluble. Digamos que la que es insoluble es eliminada en el tratamiento primario y la que es soluble es eliminada en el tratamiento secundario. ¿Y esto cómo? Pues básicamente es recreando lo que digamos, se pasa naturalmente, y es que los microorganismos, producto, digamos, de su interacción, generan una transformación de esa materia orgánica biodegradable soluble y generan flux. Flux es como una especie flux es como una especie de sustancia como medio viscosa. Es una unión de varios sólidos más pequeños y es una sustancia medio viscosa que tiene un peso específico mucho mayor y que por ese peso específico permite que sea decantada, es decir, que permite que uno pueda, por acción de la fuerza de gravedad, recolectarla al caer al fondo de una infraestructura. Entonces, básicamente el tratamiento secundario vuelve la sustancia soluble, digamos, a particulada que permita ser, de alguna forma, que permita ser eliminada del agua. Y el tratamiento terciario avanzado, ese es un tratamiento ya más enfocado a si se quiere, un parámetro, a una sustancia específica. Por ejemplo, y a un uso específico, por ejemplo. Es un tratamiento casi que se puede llamar complementario. Normalmente va después del tratamiento secundario, casi siempre va después del tratamiento secundario. Y básicamente tiene el propósito, como les mencionaba, eliminar un compuesto específico. Puede ser sólidos suspendidos, puede usar filtros, puede ser nutrientes, como nitrógeno, fósforo, que son los principales, o materia orgánica remanente que no sea biodegradable. Este tratamiento terciario normalmente se realiza
como les digo, cuando uno quiere dejar el cuerpo, cuando el agua, uno, digamos, tiene un uso específico y ese uso específico requiere una calidad de agua específica, pues normalmente este tratamiento lo enfoca a uno a poder tener las unidades de proceso que le permitan garantizar esa calidad del agua. Dentro de los tratamientos o dentro de las operaciones y procesos unitarios, pues hay varios tipos de procesos y de operaciones. Hay operaciones físicas, que es como las que mencionaba, que están incluidas tanto en el pretratamiento, que son cribados, desarenado, como las de la sedimentación, que la sedimentación básicamente es esa materia particulada por su peso. Yo tengo una infraestructura que permite garantizar, digamos, que la velocidad de ese fluido eh, de las condiciones propicias para poder permitir la sedimentación de ese sólido. Entonces, pues es una operación física, ¿sí? Porque dependemos del peso específico de ese sólido para que se decante, es decir, que caiga al fondo de la infraestructura y yo la pueda remover. Tenemos operaciones del tipo biológica, que están más relacionadas con el tratamiento secundario, y es básicamente el uso de, digamos, de la actividad microbiana para hacer transformaciones de materiales particulados, de materiales solubles a volverlos casi que particulados mediante la generación de Floc para que estos puedan, con una operación física también, que es la sedimentación, yo la pueda recolectar. Y tenemos operaciones químicas. Inicialmente, bueno, en las plantas de tratamiento las operaciones químicas están relacionadas con dos usos principales. Uno es la desinfección del agua. Básicamente la desinfección lo que busca es eliminar microorganismos patógenos, es decir, que puedan generar problemas de salubridad. Y la segunda, pues son operaciones pues son operaciones, sí, son químicos usados más para el proceso mismo de deshidratación de los lodos, ¿cierto? Porque en las plantas de tratamiento de aguas residuales hay dos flujos, un flujo de agua y un flujo de sólidos. El flujo de sólidos es básicamente el resultado de la remoción de esos sólidos que yo he venido quitando del agua, pues esos tienen que ser, digamos que recolectados y llevados a un tratamiento porque son igualmente importantes. Y su condición, digamos, su condición de sólidos como tal y pues que es una fuente contaminante, genera la obligatoriedad, por supuesto, de tratarlos. Entonces, esas son como las operaciones típicas que tenemos en una planta de tratamiento. Y pues básicamente cada una usa sus propios principios. Los principios físicos es básicamente la gravedad, es el uso de la gravedad. Químicos son transformaciones mediante reacciones químicas y biológicas son transformaciones mediante acciones de microorganismos, es decir, biológicas. Para el caso de la línea de lodos, como les mencionaba, todos los contaminantes que yo remuevo, pues básicamente están relacionados con los lodos, son esos sólidos que yo estoy removiendo del agua. Y en una planta de tratamiento tenemos varias fuentes de generación de esos lodos. Tenemos lodos primarios, que son el resultado del tratamiento primario. Tenemos lodos secundarios, que son resultado del tratamiento secundario. Y tenemos lodos digeridos, que son el resultado de la estabilización de esos dos lodos. Como les mencioné, el tratamiento primario tiene básicamente, es un lodo muy distinto al lodo del tratamiento secundario, porque el lodo primario, pues básicamente, como les mencionaba, es un material particulado que tiene una, digamos, concentración, que tiene una característica más bien de sólidos orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Entonces tiene una mezcla de ambos, muchos de ellos en la mayoría son inorgánicos. Por el contrario, el lodo secundario, como es un proceso biológico que transforma una sustancia, digamos, unas sustancias que hace la transformación de las sustancias solubles a particuladas, por llamarlo de alguna forma, pues digamos que y por efectos, por supuesto, de acción microbiológica, pues es un lodo que es más del tipo biológico, es decir, que es más orgánico. Entonces, ambos tienen, digamos, se separan las fuentes porque ambos tienen características muy distintas por la fuente en la que se genera. Y los lodos digeridos, pues básicamente la mezcla de ambos y lo que busca y lo que es el resultado de la estabilización, que más adelante vamos a ver.
el tratamiento de lodos hay como 3 operaciones unitarias importantes. Más bien 2. Espesamiento. Bueno, el lodo, si, digamos, si uno piensa el lodo normalmente en tratamiento de aguas residuales es un material, por llamarlo de alguna forma, una sustancia, que tiene aproximadamente un 90-95% humedad, es decir, que en su mayoría es agua. Pues eso lo que hace es que los volúmenes de lodo que se genera en una planta de tratamiento pues sean unos volúmenes considerables. Y digamos que parte importante de las unidades de proceso de la línea de lodo se enfocan a eliminar ese exceso de agua con la que vienen esos sólidos. El espesamiento de lodos lo que pretende es poder concentrar, es decir, eliminar una parte de esa agua, ¿cierto? Para que esos volúmenes que yo tengo de lodos pues puedan ser menores. Por ende, la infraestructura que yo requiero más hacia adelante, que es la estabilización, sea de menor tamaño. Entonces, básicamente eso es lo que busca el espesamiento. La estabilización de lodo lo que quiere reducir es la presencia de patógenos, no lo reduce en su totalidad, eliminar olores desagradables y el potencial de putrefacción del lodo. Ese potencial de putrefacción es importante porque digamos, genera problemas de atracción de vectores, como moscas, ratas, bueno, ese tipo de vectores. Entonces es muy importante poder tener esa actividad de estabilización. Es obligatorio, la ley exige digamos, la digestión la estabilización de esos lodos. Normalmente el proceso más común para esa estabilización es la digestión de lodos. Y tenemos la deshidratación, que básicamente es un principio similar al despesamiento. Lo que busca es eliminar, esta vez en mayor cantidad, la cantidad de agua con la que viene ese lodo. ¿Y por qué? Pues básicamente porque ese lodo debe tener una gestión. Y la gestión de ese lodo, pues, digamos, el costo de la gestión de ese lodo depende del volumen de lodo que tenga. Entonces, en la medida que yo elimine agua de ese lodo, pues voy a tener menos material para manejar, es decir, voy a tener menos costos asociados a la gestión de ese material. Por eso es tan importante digamos, esa estructura o esa unidad de proceso la línea de lodos. Y aparte de eso, pues una planta de tratamiento no solamente estamos hablando de infraestructura civil asociada a procesos y operaciones de tratamiento. Una planta de tratamiento es un compuesto, digamos, de muchas cosas. Tenemos unos componentes principales, que fue los que ya les mencioné, el tratamiento primario, secundario, que muchos están asociados, por supuesto, a infraestructura civil, pero hay unos sistemas muy importantes que son los que permiten que podamos tener éxito en el tratamiento de las aguas residuales, que son los denominados sistemas auxiliares. Los sistemas auxiliares son, por ejemplo, el sistema eléctrico, comunicaciones contra incendios, seguridad, desagües, urbanismos. Entonces, todo esto son, digamos, disciplinas que intervienen en el desarrollo de una planta de tratamiento, tanto en el desarrollo en la concepción, es decir, en la etapa de diseño, como en su misma implementación. Una de las actividades, digamos, más complejas y que generan más trabajo al momento de, por ejemplo, construir y poner en marcha una planta, pues es poder poner en armonía los sistemas auxiliares, poder poner en funcionamiento el sistema eléctrico, el sistema de comunicación, que se refiere más a temas de instrumentación y control, poder tener instrumentos instalados en la infraestructura que me permitan medir variables del sistema para entender cómo está funcionando, para poder optimizarlo, tener un sistema contra incendio, pues por supuesto que en el caso de ocurrencia de un incendio, poder tener digamos, cómo apaciguar y cómo manejar esa condición de contingencia ante un incendio. Pues casi que toda esta infraestructura, pues la planta es el conjunto de toda esta infraestructura y es muy importante, es igual de importante casi que los sistemas de los procesos de tratamiento. Bueno, ahora sí, la Petar Salitre. La Petar Salitre, como les mencionaba, es la primera planta que opera en la ciudad. Aún se encuentra, aún es digamos, la única que tenemos en estos momentos. Es una planta que tiene un tratamiento que se concibió en 2 fases. La primera fase, como les mencionaba, un tratamiento primario químicamente asistido.
y en la actualidad se encuentra ya operando a nivel secundario de tratamiento mediante los activados. Tiene un caudal medio de 7 metros cúbicos por segundo. En la primera fase el caudal medio de tratamiento era 4 metros cúbicos por segundo. Según el caudal máximo de diseño es de 21 metros cúbicos por segundo. Actualmente se encuentra operando en 5.5 metros cúbicos por segundo. Esto es una cosa importante también que nos toca, bueno, que más adelante lo vamos a tocar, pero quiero una vez dejarlo en aclaración. Los sistemas de tratamiento, pues, como toda la infraestructura que se diseña y se planifica en temas sanitarios, yo creo que en general, en cualquier tema, normalmente está pensada a un horizonte de diseño, es decir, yo no diseño para una condición actual, ni una condición casi que actual, yo diseño para una condición futura. Todos los caudales, digamos que normalmente uno reporta cuando está hablando de los diseños, por supuesto, de este tipo de infraestructura, todos esos caudales están planeados a saturación o están planeados a un horizonte de diseño, o sea, un periodo de diseño. El RAS, que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable, habla de 25 años para el tema de infraestructura sanitaria. Nosotros, para el caso de la infraestructura de tratamiento de aguas, lo hemos, digamos, se han orientado más a un criterio de saturación. Criterio de saturación es un criterio relacionado con la ocupación del suelo, con la ocupación de las áreas. ¿Y por qué nosotros, digamos, lo definimos de esa forma? Porque básicamente nosotros debemos partir de cuál es esa capacidad que tiene cada área, cada sector específicamente de albergar personas, por llamar de alguna forma, y cómo esa cantidad de personas pues generan aguas residuales que van a llegar a ser tratadas en mi sistema de tratamiento. Entonces, básicamente la saturación lo que incluye es cuántas personas por hectárea, por ejemplo, o sí, por hectárea o por kilómetro, normalmente es por hectárea, normalmente está relacionada por una unidad de área específica, que puede ser barrio, localidad, UPZ, digamos que eso lo tiene, digamos, definido la Secretaría de Planeación, y es por localidad, cuántas personas puede haber, cuántos habitantes por metro cuadrado o por hectárea está definido en el POT pues en el POT de la ciudad y por supuesto en el caso de Soacha, en el POT del municipio de Soacha y en el caso de Bogotá, en el POT del municipio de la ciudad de Bogotá. Y básicamente a partir de esas densidades, es decir, de cuántas personas por unidad de área puede haber, a partir de eso se proyecta cuáles serían los caudales a generarse. Entonces, ¿a qué voy con esto? El caudal medio diseño de la Petar Salitre es 7 metros cúbicos por segundo, pero hoy el caudal medio, digamos, generado es de 5.5 metros cúbicos por segundo. Es decir, esta planta tiene una proyección de aproximadamente, debe estar alrededor de 20 años. ¿Sí? Tenemos la capacidad para tratar caudales futuros de hasta 20 años y eso, como les decía, al ser un criterio, hacer el criterio, digamos, de saturación, pues digamos, puede ser 20 años o más. Entonces, digamos que nosotros a nivel de infraestructura de tratamiento creemos pues, que la planta tiene el nivel de diseño y el horizonte de diseño, pues nos permite garantizar que la planta va a estar operativa sin problemas de capacidad durante bastantes años. Tiene una calidad del efluente de 30 miligramos por litro de DBO y 30 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales. Y aparte, como les mencionaba, pues incluye el tratamiento de la línea de lodos. Como les he venido explicando, el tratamiento de la línea de lodos es un tratamiento muy importante, es casi igual que importante que el tratamiento de la línea de aguas y tiene unidades muy representativas. Y en términos de costo, es un costo muy importante para el tratamiento. Esta planta tiene un tratamiento de lodos que se ha denominado convencional. Y aparte de eso, tiene una generación de biogás de 20.987 metros cúbicos día y una generación de biosólidos, que es el lodo ya estabilizado, que es el lodo ya deshidratado, de 220 toneladas día. Esta generación de biosólidos pues cambia, como les decía, depende de la materia prima que ingrese a la planta, es decir, que en la medida que tengamos aguas más concentradas, es decir, con más sólidos suspendidos totales y con unas DBO más altas, pues vamos a tener una generación de biosólidos mayor. Entonces, esto es un promedio, pero pues ahí tenemos picos donde se generan más biosólidos o tenemos zonas como de valle, por llamarlo de alguna forma, donde se generan menos cantidad. Este es un promedio. Listo. Para el caso de la petarca Novas, una información general de la petarca Novas, que ya se las he venido dando.
permite tratar el 70% de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá, con lo cual se completa el esquema de saneamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. Tiene un caudal medio de operación de 16 metros cúbicos por segundo. El efluente es igual al de la Petar Salitre, es decir, una DBO de 30 miligramos por litro, igual a unos sólidos suspendidos de 30 miligramos por litro. Está muy por debajo del parámetro nacional, que es la resolución 630, la cual establece que el vertimiento a cuerpos de agua naturales debe estar del orden de 70 miligramos por litro de DBO y 70 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales. Nosotros estamos, digamos, muy por debajo. Y una cosa importante es que contribuye en el 23% al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible que se ha planteado, digamos, el país, específicamente el Objetivo 6, que se relaciona con mejorar la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales, y la reutilización segura de aguas en el país. Para poder llegar al momento en el que estamos en la Petarca Novas, que es el momento tal vez en el que hemos estado más cerca de tener de asegurar la realidad del proyecto, digamos, de poder iniciar la construcción del mismo y la operación, pues ha venido pasando bastantes cosas, digamos, es un trabajo que ha venido desarrollando la empresa Acueducto, por supuesto, y otras entidades para lograr, digamos, tener el sueño de poder contar con la planta operativa. Un hito importante en la Petarca Novas es el fallo en primera instancia para el saneamiento del río Bogotá. Este es un fallo que recoge otros fallos, ¿sí? Relacionados con el deterioro de la calidad del embalse El Muña. Digamos que la base de este fallo es el resultado de las quejas de personas asentadas en el municipio de Cibaté que, digamos, que tuvieron que vivir una condición muy crítica por efectos del proceso de eutroficación que vivía el embalse El Muña, lo cual generaba un aumento descontrolado de mosquitos, generando problemas, pues por supuesto un deterioro en la calidad de la vida de esta población. Digamos que varias personas interpusieron sus demandas, digamos, sus denuncias, y esta acción popular las reúne todas. Y las reúne todas en pro de buscar el saneamiento del río Bogotá, ¿sí? de la descontaminación del río Bogotá. Este es un hito importante porque básicamente la empresa construye un pacto de cumplimiento en el cual menciona que, por supuesto, con base en los estudios que ya había desarrollado, en los cuales les he venido contando, pues la empresa ya tenía un esquema para lograr el saneamiento del río, para contribuir al saneamiento del río, que era la infraestructura de alcantarillado y la construcción, la ampliación de la Petar Salitre y la construcción de la Petar Canoas. Entonces, digamos que en este fallo, pues queda digamos, eso queda manifiesto, eso queda como una obligación. Sin embargo, para ese momento, pues, por supuesto, la carga financiera que implicaba la construcción de toda esa infraestructura de alcantarillado más la construcción de la planta, eh, pues era una carga muy alta para la empresa Acueducto y pues por supuesto para los capitalinos, porque gran parte de estas obras se financian por las tarifas. Entonces, pues básicamente hubo una apelación, varios hicieron, digamos, una apelación de ese fallo. Sin embargo, pues ahí quedó sentadas las bases de que el esquema de saneamiento que tenía planificado la empresa debía ejecutarse. Con base en eso, en el 2009 la empresa finaliza un primer estudio que se hizo con la firma HMB y la cual contó con el apoyo de Poire, una firma alemana, en la cual realizó el primer ejercicio de ingeniería, digamos, importante de la Petarca. No, ya previamente se ha hecho ejercicios de ingeniería muy generales, muy generales. Este ya fue un ejercicio mucho más avanzado a nivel de ingeniería. Y básicamente lo que hizo este estudio fue poder realizar el predimensionamiento de la planta, lo cual nos permitía determinar cuáles eran el nivel de tratamiento de la planta, cuál era la conformación en términos de procesos de la planta y cuál era el presupuesto más o menos que se requería para el desarrollo de la misma. En este estudio es importante mencionar que la planta, la Petarca Canoa, se desarrolla o se recomienda desarrollarse por fases de tratamiento. La primera fase era un tratamiento primario y la segunda fase un tratamiento secundario. ¿Y cuál era el motivo de esa recomendación? Pues básicamente que no habían recursos
Entonces, lo primero que recomiendan es, bueno, haga el primer, digamos, el tratamiento, haga un tratamiento primario, que es el tratamiento, entre comillas, más sencillo, mientras, y que requiere menos inversión, insisto, entre comillas, mientras usted va operando, va consiguiendo los recursos que requieren para poder hacer una inversión mayor, que es el tratamiento secundario. Entonces, esa fue la lógica detrás de construir de esa forma el proyecto. En el 2011, digamos, se firma un acuerdo de cofinanciación entre varias entidades en la cual está el ministerio, está la CAR, está la empresa Acueducto, está el distrito. Y básicamente ellos se reúnen para poder garantizar la construcción de la estación elevadora Canoas y garantizar la construcción de la Petar Canoas. Eso es básicamente es el antecedente de la cofinanciación del proyecto, la cual logra, digamos, la cual permitiría más adelante pues el cierre financiero en el mismo y garantizar los recursos para poder construir el proyecto. Tenemos en el 2014 el fallo en segunda instancia. Ese fallo en segunda instancia es otro hito muy importante porque establece que la planta va a ser diseñada a tratamiento secundario y debe ser construida en el predio Canoas y adicionalmente los convenios, pues todos los acuerdos generados alrededor de la construcción de la planta deben cumplirse. Nosotros para el año 2012 ya habíamos iniciado los diseños detallados de la fase 1, los cuales finalizan en el 2015, y con base en esto, en el resultado del fallo y los diseños de esa primera fase, en el 2016 el DNP suscribe el contrato, el contrato para la primera estructuración de la Petar Canoas, el cual buscaba establecer cuál era el mejor mecanismo para construir la planta, para contratar y construir y operar la planta. Y con base en esos resultados, adicionalmente, se firman los convenios de cofinanciación, dejando las salvedades, por supuesto, que deberíamos acometer la siguiente fase de diseño de la planta, es decir, el tratamiento secundario, porque en este momento lo único que nos entregó el diseño de la primera fase, pues fue el tratamiento, por supuesto, detallado de la fase 1, pero el tratamiento a nivel conceptual sí, conceptual o de predimensionamiento o prefactibilidad más bien del tratamiento secundario. Dado que el tratamiento secundario es uno de los tratamientos que tiene más costos, no solamente en términos de construcción, sino de operación, pues se recomendó poder ejecutar ese proyecto y así lo hizo la empresa en el 2018. O sea, el momento en que se firman estos convenios de cofinanciación, la empresa estaba iniciando, perdón, la fase de diseños del tratamiento secundario. Después, otros hitos importantes, en el 2021 tenemos la modificación de la licencia ambiental. Como yo les decía antes, el esquema hablaba de 3 plantas. Sobre ese esquema salió la resolución 817 de 1996, la cual es la licencia ambiental del proyecto y autorizaba la construcción de 3 plantas. Con esta modificación de la licencia se cambia ese esquema de tratamiento, ese esquema de poder, digamos, de cuáles sistemas de tratamiento incluía el esquema de saneamiento del río Bogotá. En el 2021 finalizamos los diseños detallados de la planta y en el 2022, en el 2022, digamos en el 2020, nosotros al final del 2020 y entre el 2021 nosotros iniciamos la fase de estructuración de la estructuración técnica, legal, financiera de la PETAR para poder ya pasar a la siguiente fase que es la contratación de las obras y la operación de la planta. Iniciamos en el 2021 y producto de ese trabajo, de ese producto de ese trabajo de estructuración al interior de la compañía, digamos, se vio el beneficio de poder contar con la banca multilateral para el desarrollo del proyecto. Y ahí en el marzo de 2022, pues iniciamos esa gestión. En el 2022 cierra la estructuración de la contratación de las obras y la operación. Y en el 2023, digamos que tenemos la no objeción del Banco Mundial a los requisitos habilitantes del proyecto, lo cual aunado con la no objeción de la CAR de estos mismos requisitos, nos permitió aperturar el proceso de contratación en su fase anterior, que es la fase precalificación, que se encuentra desde marzo del presente año publicado y pues sobre el cual hemos venido desarrollando todo este tiempo esa fase. Esto lo voy a empezar a saltar muy rápido porque ya lo he venido explicando. El caudal de la Petar Canoas, hay una cosa bien importante y es que para muchas personas genera confusión porque ese caudal. Em, los sistemas de recolección de aguas residuales, las redes de alcantarillado, es importante mencionar que no solamente transportan aguas residuales, ellas también transportan aguas, digamos, aguas de distintas fuentes, como aguas de infiltración,
cuando hay separación de juntas, por ejemplo, en la red de alcantarillado hay ingreso de agua, hay ingreso de agua lluvias. Entonces, las aguas residuales que son transportadas en la red de alcantarillado, pues normalmente no solamente son residuales. Por eso yo debo estimar esos caudales para que la planta no me quede subdimensionada. Es por eso que la planta tiene un caudal de 16 metros cúbicos, aparte, pues por supuesto, como les contaba antes, que la planta tiene una proyección para el momento del diseño detallado de la fase 1 de aproximadamente 25 o 30 años. Entonces, por eso el caudal de 16 metros cúbicos, muchas personas tienen dudas al respecto, porque no, digamos, no les cuadra cuando se enteran de cuál es el consumo de agua potable y ven el caudal de aguas residuales, pues no les cuadra mucho. Es por eso, es porque primero está pensada saturación y segundo porque las redes de alcantarillado no solamente transportan aguas residuales, también transportan otros, pues aguas provenientes ya sea de infiltración o aguas lluvias. Esto lo va a pasar igual rápido. Lo que quiere mostrarles es cuál es ese proyección de vida útil, por llamar de alguna forma, de la planta. Inicialmente la firma con el primer diseño realizado por la firma CM Smith. Normalmente estábamos sobre el 2030, 2035, pero pues esto ha venido cambiando por las dinámicas de ocupación de cada una de las áreas aportantes a la Petar Canoas. Nosotros hicimos digamos, unas proyecciones y lo que nos hemos dado cuenta es que esas proyecciones, si nosotros miramos respecto a lo que ha mostrado el DANE en términos de proyección, nos hemos dado cuenta que la vida útil de la planta va más allá de lo que se había establecido al inicio del proyecto. El año de saturación estimado para CM Smith era 2038. Este es el azul, qué pena, me quedó mal. Pero nosotros hemos venido como analizando eso y si nos damos cuenta de la curva verde, que es la curva de proyección de poblaciones que tiene el DANE con base en las curvas de crecimiento poblacional del DANE, vemos que va más allá del 2050. Nosotros hemos hecho varios estudios de población y en esos análisis de población nos han, pues, en cierto modo, explicar un poquito ese fenómeno y es que básicamente el fenómeno de ocupación digamos, de áreas en la ciudad de Bogotá, pues ha venido cambiando. Hay unas zonas que ya tienen un agotamiento de esas áreas disponibles y también hay unas disminuciones, por supuesto, el desarrollo de proyectos de construcción. Entonces, digamos que eso es muy dinámico, por supuesto, pero pues los estudios en ese momento nos mostraban que básicamente tiene lógica tal vez esto que presenta el DANE. Por supuesto, es una cosa que la empresa seguirá vigilando para poder establecer esa vida útil que tiene el sistema de tratamiento. Igual es importante mencionar que el sistema de tratamiento tiene unas zonas donde tiene una posible ampliación en caso de requerirse más caudal. Esto es resumirles qué es la planta. La planta tiene un tratamiento primario, como les mencionaba, las unidades de proceso básicas, criado medio y fino, y aparte de eso tiene un sistema de recolección y tratamiento de lores para evitar, digamos, afectación a las comunidades aledañas a la planta. Tenemos un tratamiento primario conformado por sedimentadores primarios que está ubicado en la zona 2. Son sedimentadores primarios de tipo circulares. Para el caso del tratamiento secundario tenemos reactores biológicos que está ubicado en la zona 3A, que son los encargados de hacer esos procesos biológicos de los que hablábamos. Y tenemos el tratamiento secundario, que es el 3B, el sedimentador secundario, que es el 3B, que es una función muy similar a lo que hace el sedimentador primario y es una unidad física o una operación física que es por el uso de la gravedad permitir la sedimentación de los lodos. Y tenemos un tratamiento adicionalmente de desinfección, que es una operación química, como se les explicaba, que es una reacción química que permite eliminar los microorganismos patógenos en el cuerpo de agua. Para el tratamiento de lodos, como les decía, tenemos espesamiento de lodos primarios y secundarios por la fuente de lodos. Los lodos primarios vienen de esta fuente, que es la 2, sedimentadores primarios, y los lodos secundarios vienen de esta fuente, que es la fuente proveniente de los reactores que son recolectados en los sedimentadores secundarios. Y aparte de eso, tiene esta infraestructura grande que vemos acá, que son los digestores, que es donde se hace la estabilización del sistema. Hay una cosa bien importante y es que el sistema de estabilización tiene una ventaja adicional para el sistema de tratamiento y es que permite generar energía eléctrica a partir del biogás. El biogás es
el resultado digamos, el resultado de la estabilización biológica mediante un proceso anaeróbico. Generamos un gas que se llama biogás, que en su mayor concentración es metano, tiene otros compuestos, pero en su mayor concentración es metano, y dada, digamos, sus características permiten la generación de energía. Entonces, la planta va a tener una capacidad de autogenerar energía para su funcionamiento. Eso está incluido dentro de la planta, y eso va a permitir, digamos, suministrarse de manera, pues, interna la energía que se requiere. No es la totalidad de energía, pero sí es una porción importante que permite, por supuesto, disminuir los costos en la operación. Todo esto, la línea de lodo es una de las líneas que más genera olores, entonces tiene un sistema de recolección y de tratamiento de olores para evitar, como les mencionaba, problemas a la comunidad y afectar a la comunidad. Y como les mencionaba, la planta tiene unas áreas futuras para su expansión, ya sea a nivel de tratamiento o a caudal de tratamiento. Voy a mostrarles un videito cortico de un render que tenemos de la planta, que explica más o menos y muestra cuáles son esas unidades de operación que tenemos. Ingeniero John, Señora. no estamos escuchando el video. Ah, miércoles, dame un segundito. Ahí me confirman, ¿se lo escucha? Aún no. Aún no se escucha, ingeniero. Dejaste de compartir la presentación. Listo, ya dame un segundito que ya la comparto a ver si funciona. Ahí me confirman si la ¿Sabe escuchan. usted por dónde se va el agua que usa en su casa? Agua del sanitario. Sí, ya, ingeniero. Ya Sí, ahora sí. Lavadora, entre otros. El agua viaja por una red de tuberías de alcantarillado sanitario hasta llegar al río Bogotá. Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar el río Bogotá? La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá ha ejecutado varias inversiones para construir una infraestructura que permita la recolección y el transporte de aguas residuales. Estas son trasladadas a plantas de tratamiento especializadas para ser renovadas y así devolverle vida al río Bogotá. En la actualidad contamos con la Petar Salitre, ubicada en la localidad de Engativá, y a futuro contaremos con la Petar Canoas, ubicada en el municipio de Soacha. Esta tratará las aguas residuales del 70% de Bogotá y el 100% de Soacha. Te contamos un poco más. El agua residual viaja por un conjunto de tuberías que desembocan en el tubo interceptor Tunjuelo-Canoas, que cuenta con 4 metros de diámetro y está ubicado a 40 metros bajo tierra, lo que equivale a una quinta parte del edificio Colpatria. Posteriormente, el líquido se filtra a través de rejillas de cribado grueso que funcionan como un colador de residuos sólidos. El líquido filtrado es entregado a la planta elevadora, que por medio de 6 bombas con capacidad nominal de 38.4 metros cúbicos por segundo, lo llevan a la superficie. Esta es nuestra Petar Canoas en su primera fase. El agua elevada pasa por rejillas de cribado medio y fino, donde los residuos son extraídos y expulsados a una banda transportadora que los deposita en contenedores para luego ser dispuestos correctamente. El líquido ingresa al desarenador, que está compuesto por un tornillo sin fin que arrastra la arena a la cámara colectora con difusores de aireación, donde se generan 2 fenómenos físicos por inyección de aire. Primero, por efecto de la gravedad, la arena se acumula en el fondo de la estructura para luego ser retirada. Segundo, mediante la acción de flotación generada por las burbujas, las grasas y aceites son retirados.
Finalmente, el agua ingresa a los tanques sedimentadores, una estructura donde se realiza la remoción de sólidos y de materia orgánica que, gracias a la gravedad, se deposita en el fondo del tanque. El material se recolecta a través de una estructura auxiliar denominada barrelodos, mediante un movimiento lento para evitar la resuspensión y poder dirigirla al centro de la estructura para su posterior tratamiento. Ahora, te mostraremos nuestra petar canoas en su segunda fase. El agua pasa a los tanques denominados reactores biológicos, en donde se aprovecha la capacidad de microorganismos aerobios de asimilar la materia orgánica, garantizando su supervivencia mediante la inyección de oxígeno, manteniendo las actividades biológicas a niveles adecuados. Luego, el líquido fluye hacia el sedimentador secundario, donde se produce una segunda clarificación y recolección de lodos. Posteriormente, ingresa a tanques de desinfección, donde se eliminan organismos patógenos que generan enfermedades a los seres humanos. El agua fluye por un canal hasta ser entregada al río Bogotá, devolviéndole vida y fuerza para continuar su camino. Bueno, ese era el videito. Espero que les haya gustado y que les haya permitido ilustrar de una mejor forma lo que traté de explicarles. Espero hayan podido de alguna forma contrastar lo que hablamos durante la charla y lo que hay en el video. Y esto es un resumen de lo que hoy tiene la Petar Canoas. La Petar Canoas hoy tiene diseños detallados, tiene licencia ambiental, como les conté, tiene el predio disponible y pues tiene el desarrollo de los interceptores y la estación elevadora que ya lleva un gran porcentaje, digamos, ejecutada. Eh, Aparte de pues en los temas financieros tenemos el cierre financiero del proyecto, contamos con los recursos y por eso, digamos, la empresa ha venido ejecutando esas labores que le permita ya pues cumplir el sueño de tener esta infraestructura construida y operando. Para la financiación de la Petar Canoas es un tema importante porque, bueno, esa infraestructura pues requiere una inversión importante. Para la inversión en cuanto a construcción y adquisición de equipos y de suministros, pues la empresa firmó 3 convenios de cofinanciación, los cuales parten de ese acuerdo que les mencionaba en el 2011. Estos son los acuerdos, los convenios que yo les mencionaba que se firman a partir del 2018 y esos básicamente lo que buscan es garantizar los recursos para construir la Petar Canoas en su tratamiento primario y secundario, incluido tratamiento de lodos. Esos recursos, digamos, son aportados a través del tiempo y digamos que el horizonte de aporte de los recursos son hasta el 2049. Básicamente, en términos generales, el valor de la inversión que se tiene estipulada con precios constantes del 2020 es 4.57 billones de pesos. Sin embargo, como ustedes entenderán, pues el desarrollo de la infraestructura de la construcción de la planta, pues no es una planta que se construya en todos esos años. Es decir, la construcción de la planta tiene un periodo específico en el cual hay un consumo o una necesidad de recursos mucho más altos de los que tenemos en términos de cofinanciación. Entonces, si ustedes ven las columnas verdes, se refieren a los ingresos de recursos por parte de los convenios de cofinanciación y las barras azules se refieren a cuál es la salida de recursos o la necesidad de recursos del proyecto para su construcción. Como vemos, pues hay un desfase importante y ahí es donde, producto del desarrollo de la estructuración financiera del proyecto, se vio la importancia de poder contar con pues, un apoyo como el de la banca multilateral, que en este caso es el Banco Mundial y la CAF, para poder tener estos recursos en el momento que se requiere, lo cual digamos que le permite a la empresa, primero, hacer menos costoso el proyecto y segundo, poder pensar de una mejor forma cuál debía ser la duración del proyecto. Es importante mencionar que la estructuración arrojó como resultado que la mejor forma de ejecutar este proyecto es mediante un contrato de concesión, dado que los recursos para su construcción pues están distribuidos en un periodo importante. Entonces, pues la mejor forma era poder contar con capitales privados que permitieran, digamos, la inyección de recursos para poder ejecutar el proyecto en el tiempo establecido y eso pues se lograba mediante un contrato en esta evaluación, pues el mejor
tipo de contrato o vehículo contractual que se identificó, pues fue un contrato de concesión. Sin embargo, para poder establecer ese plazo de la concesión, pues, digamos, dependíamos de dos factores, dependíamos de los recursos sí o sí, y también había detrás, pero pues con menos, por supuesto, con menos influencia y menos fuerza, pues una necesidad técnica a una definición técnica por parte de la empresa. Cuando entra la banca multilateral, pues digamos que el segundo factor, que es el factor técnico, pues ya puede cobrar una mayor relevancia y es básicamente el periodo de la concesión, pues ya podría ser pensado no solamente en términos financieros, sino en términos de conveniencia técnica. Eso, digamos, es uno de los muchos de las muchas ventajas que tiene la entrada a la banca multilateral. Para eso, pues por supuesto, la empresa hemos empezado a trabajar para poder contar con ese crédito por hasta $600 millones con estas dos entidades de la banca multilateral. Esa banca multilateral, pues como les mencionaba anteriormente, nos genera unos beneficios en optimizar los recursos del proyecto, el costo financiero del proyecto va a ser mayor, nos permite adicionalmente contar con, digamos, con el soporte de los especialistas del Banco Mundial, especialistas que han trabajado en todas partes del mundo para desarrollar este proyecto, es decir, tener una mejor calidad de requisitos, si se quiere, documentos contractuales que permitan tener un proyecto mejor, digamos, y que se pueda desarrollar de una mejor forma. Y, como les decía, poder pensar de una forma más integral cuál es la duración de esa concesión, específicamente la fase de operación. Para eso, digamos, nosotros hemos realizado estas actividades, ya empezamos la precalificación. Normalmente en los procesos con la banca multilateral, el proceso de contratación de la infraestructura tiene dos fases principales, una precalificación, que es donde se hace como una selección de las firmas que van a poder presentar oferta, y posteriormente con la lista de precalificados, es decir, con esas firmas que reúnen las condiciones que yo requiero y que yo requiero para asegurar que el proyecto se desarrolle de una forma adecuada y que van a poder presentar su oferta para la selección, pues iniciaría ya el proceso de selección propiamente dicho. Para el proceso de selección propiamente dicho, pues los préstamos con la banca multilateral requieren una viabilidad de garantía de las contragarantías por parte de la nación, pues porque básicamente el garante de que se va a pagar ese préstamo pues es la nación, y por eso el ministerio es quien expide la viabilidad de esa contragarantía que soporta, digamos, la solicitud del préstamo. Esa es una tarea que no hemos podido adelantar, que hemos venido adelantando y esperamos poder contar lo antes posible. Hemos venido trabajando para eso. Y con eso, digamos, con esa condición, el proceso de selección como tal debería, o la idea de la empresa es poderlo sacar adelante. Esto que estamos viendo acá, que es el manejo de aguas residuales para la restauración ambiental y seguridad hídrica de la cuenca del río Bogotá, con enfoque multifase, es un programa macro que tiene el Banco Mundial, en el cual, digamos, ya se incluyó en su momento la PETAR Salitre. La PETAR Salitre fue construida con recursos del Banco Mundial en una figura muy similar. Entonces está incluido, en este momento se incluye la PETAR Canoas. Básicamente porque ambas contribuyen, como les explicaba durante el desarrollo de la exposición, aportan al mejoramiento de la calidad del agua del río Bogotá. Ese tiene dos fases, tiene una fase de 5 años inicial y una fase posterior de 10 años. Digamos, no necesariamente las fases son consecutivas, es decir, habrá algún momento donde tengamos un traslape de las dos fases, es posible, no hay problema en eso. Y digamos que normalmente cuando la banca multilateral hace un préstamo para un proyecto, pues le interesa, digamos, dejar un valor agregado a la empresa, ya sea o a la entidad que está solicitando el préstamo. Esta no es la excepción. Para eso, digamos que para el proyecto de la Petarca no, así más bien para fortalecer institucionalmente a la empresa Acueducto, pues se han planificado adicionalmente alrededor de la planta una serie de proyectos que están pensados para mejorar la gestión de aguas residuales y de subproductos de aguas residuales al interior de la compañía. Eso en la primera fase. Adicionalmente incluye unas actividades o como valor agregado incluye unas actividades de soporte al interior de la empresa para poder desarrollar las actividades de supervisión del contrato de concesión. Incluye
tanto la interventoría como el grupo de apoyo que al interior de la empresa va a apoyar el seguimiento de la ejecución del proyecto en todas sus fases. Eso es, digamos, el resumen de la fase 1, y la fase 2 ya está más enfocada ya a la construcción misma de la petarca Novas, por supuesto, a su correcta ejecución en términos de obra. Es bueno mencionar nuevamente que el préstamo del banco está orientado solamente a la fase de construcción de la planta. Entonces, pues básicamente el componente 2 y la fase 2 se relaciona con asegurar la construcción adecuada de la planta, incluyendo, por supuesto, la fase puesta en marcha y operación de la misma. Y aparte, pues poder de cierta forma implementar esas alternativas que mejorarían la gestión de aguas residuales al interior de la ciudad. Para eso, dentro de la fase 1 tenemos 3 proyectos. Este proyecto está liderado por la Dirección Retroncal, y básicamente lo que busca este proyecto es, digamos que, actualizar el sistema de medición que tenemos actualmente de niveles de alcantarillado, o sea, de monitoreo de caudales de alcantarillado en la red. Este es un proyecto inicialmente realizado por la Dirección de Ingeniería Especializada, después fue trasladado a la empresa, y básicamente lo que busca este proyecto es poder actualizar esa red de monitoreo, actualizarla en varios sentidos, tanto en términos tecnológicos como en términos de cobertura, como en términos de capacidad, digamos, de análisis de la información. Para eso tenemos actividades principales como la necesidad de calibración y recolección de la información, actualización de la infraestructura requerida, tanto la infraestructura de medición como son los equipos, como la infraestructura para la transmisión de la información, y con base en toda esa información poder definir esquemas de operación y mantenimiento. Eso nos va a permitir beneficiar la operación de la red de alcantarillado misma, definir estrategias para el control de caudales en la red y definir estrategias para la rehabilitación y renovación de la red de alcantarillado. Al tener la disponibilidad, digamos, de la información, pues ya con esa información le permite a la empresa tener y a la red troncal tener una información que le permita planificar de una mejor forma el funcionamiento de la red y las necesidades mismas de expansión o de rehabilitación de la red. El segundo proyecto está relacionado con un piloto deshidratador que se generó in-house a cargo de la Dirección de Ingeniería Especializada. Y digamos que es un desarrollo que a nivel de empresa le estamos apostando, en el entendido que es una tecnología que estamos desarrollando que nos va a permitir, digamos, disminuir la cantidad de agua en el lodo. Como les mencionaba antes, digamos, uno de los grandes retos de la línea de lodos es poder disminuir la mayor cantidad de agua posible del lodo, porque eso se refleja en costos para su gestión. Pues esta es una alternativa que ha venido trabajando la Dirección de Ingeniería Especializada, que busca poder disminuir al máximo posible esa cantidad de humedad en el lodo, y si se quiere el lodo, con el propósito de poder generar un círculo, o sea, cerrar el círculo de la generación de este material. Para eso ya se tiene, digamos, un proceso andando, se tiene un contrato andando, el cual va a construir un piloto de ese secado, que tiene una capacidad de 50 toneladas día. Digamos que este piloto lo que nos va a permitir es medir cómo el funcionamiento de ese desarrollo in-house para perfeccionarlo y poder lograr, digamos, al futuro implementarlo para lograr, por supuesto, mejoras y optimizar la gestión de biosólidos y de biosólidos al interior de la empresa. Y otro, digamos, proyecto importante está liderado por la gerencia ambiental, y es poder identificar cuándo tenemos vertimientos del tipo industrial en las redes de alcantarillado. Digamos que esta es una segunda fase de un estudio que ya se realizó. Básicamente lo que busca este estudio es, con el uso de análisis de multiparámetros, poder identificar las fuentes de generación de vertimientos del tipo industrial, para poder, digamos, en compañía de las autoridades ambientales, poder hacer un control del vertimiento de este tipo de residuos líquidos a la red de alcantarillado. Recordemos que existe normativa que prohíbe el vertimiento de aguas industriales sin tratamiento. ¿Eso por qué? Porque genera diversos problemas, tanto de
de problemas operativos en la red de alcantarillado, daños en la infraestructura y a futuro, pues por supuesto, para la parte sur, y, por supuesto, sur y centro de la ciudad, en estos momentos para la parte sur, para la parte norte, perdón, pues pueden generar problemas en la operación de los sistemas de tratamiento. Entonces, pues este es un proyecto muy importante porque la idea es permitir desarrollar en sitios donde tengamos identificado desarrollo de actividades industriales, poder tener un mayor y mejor control respecto a esos efluentes, lo cual va a mejorar y redundar en mejoras en la operación del alcantarillado, coordinación, como le decía, con la autoridad ambiental para el control de estos efluentes y por supuesto, evitar el ingreso de altas cargas contaminantes que puedan resultar tóxicas para el proceso de tratamiento de aguas. Otro componente está relacionado con el fortalecimiento institucional para poder realizar el adecuado seguimiento y control del contrato de concesión en la fase de operación, en la fase de construcción y de operación. Para eso, digamos, pues este contrato de concesión va a tener un contrato de interventoría, por supuesto, que haga el seguimiento integral del contrato de concesión y aparte al interior de la empresa, pues, digamos, el contar con profesionales, con un equipo dedicado al seguimiento de esta infraestructura. Nosotros, digamos, de la red troncal y desde el mismo proyecto de la Petarca hemos identificado que si viene una firma interventora, pues un proyecto de esta magnitud requiere contar con un equipo integral que le permita a la empresa asegurar el cumplimiento de sus, digamos, de sus expectativas, si se quiere, o de sus objetivos como tal. Entonces, pues la idea es fortalecer desde ese punto de vista la empresa para poder adelantar y asegurar el correcto desarrollo del proyecto. Y en cuanto a la construcción misma de la Petarca Noas, la fase 1 de ese programa establecido por el Banco Mundial incluye la ejecución de los preliminares de obra, que es básicamente excavaciones, rellenos, levantamientos topográficos, instalaciones temporales, cerramiento provisional, digamos, todas esas actividades que hemos denominado preliminares de obra que permiten, dejar el sitio donde se va a construir la planta listo para ya empezar a construir la infraestructura misma de la planta. Digamos que todos los préstamos adicionalmente que se tiene con la banca multilateral, ellos, digamos, tienen mucho interés en en que estos proyectos no generen problemas de índole ambiental y social. Y tienen un énfasis muy grande en el componente social. Esos componentes se llaman salvaguardas y básicamente son políticas que tiene el Banco Mundial para la ejecución de estos proyectos que lo que deben asegurar es evitar tanto los impactos ambientales negativos como impactos sociales negativos. Para eso se está creando y se está formulando un plan que se llama un plan de participación de partes interesadas, el cual busca poder de alguna forma asegurar una correcta divulgación del proyecto, una correcta información y transmisión de la información a las partes interesadas del proyecto con el fin de poder tener la retroalimentación y evitar cualquier tipo de impacto negativo hacia la sociedad y, por supuesto, impacto que se va a devolver hacia el proyecto. Ese plan incluye todos los proyectos que les acabo de mencionar, el monitoreo de caudales, el piloto de efluentes industriales, el piloto del deshidratador de lodos, los preliminares de obra, la unidad ejecutora y la interventoría como tal. Y este plan será ejecutado, digamos, ha sido formulado y será ejecutado y controlado durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Pues es promover y garantizar la participación de las partes interesadas, ¿sí? Mediante procesos de divulgación, reconocer las percepciones de esas partes interesadas que existen alrededor del proyecto, tanto de los riesgos ambientales y sociales, digamos con el propósito de lograr una sostenibilidad, no solamente tipo ambiental, sino social. Nosotros yo creo que hemos evidenciado en diversos proyectos de gran magnitud en el país que el factor social ha sido un factor determinante tanto para impulsar un proyecto como para frenarlo, si es que ese es el término. Entonces, tener de la mano a los actores, digamos, a las partes interesadas, a los actores sociales, pues siempre será importante para un proyecto de esta magnitud. Y, por supuesto, poder recibir esas percepciones de una forma, digamos, adecuada para que esas percepciones pues, puedan ser usadas en pro de mejorar el proyecto y fortalecer y favorecer la atención y respuestas adecuadas a peticiones, quejas y reclamos o solicitudes que presenten esas partes interesadas.
Los objetivos van enfocados no solamente a la comunidad aledaña a la planta, ¿no? Van enfocados a todas las partes interesadas. Las partes interesadas somos todos, son del tipo académico de investigación, son del tipo de medios de comunicación, son organizacionales como sindicatos, gremios, son del orden gubernamental, son del orden de proveedores, por ejemplo, internos y externos, son del orden internos de la empresa, internos a nivel digital, como funcionarios públicos, trabajadores oficiales, aprendices, estudiantes en prácticas, entidades de ciencia y tecnología e innovación. De hecho, parte de esta conferencia magistral busca empezar a hacer esto, a contarles qué es ese programa, qué es la PETAR, pero también qué es el programa y digamos, qué pretende qué pretende lograr el programa y pues que ustedes sepan que va a existir cuando se empiece a desarrollar el proyecto una herramienta donde ustedes van a poder conocer información del proyecto y van a poder recibir información, conocer información del proyecto y dar información o recomendaciones que ustedes consideren pertinentes sobre el desarrollo del mismo. Incluimos, por supuesto, incluimos a la comunidad, ni más faltaba, de todo índole, comités de veedurías, organizaciones ambientales, juntas de acción comunal, comunidad educativa, comunidad rural, digamos que la idea es incluirlos a todos y por supuesto pues los beneficiados directos pues que somos todos los usuarios, finalmente todos somos los usuarios. Incluye el plan de partes interesadas, incluye, como les mencioné, mecanismos para la participación, socialización de proyectos, generación de piezas comunicativas, mediante eso realizar información y comunicación a cada una de las partes interesadas, participación, permitir la participación de cada una de estas partes y digamos que, como les mencionaba, todo esto en búsqueda de poder tener una comunicación continua con las partes interesadas y ver cómo esa participación con estas partes pues, nos permiten mejorar el proyecto. Todo, digamos, todo lo que hemos trabajado y todo lo que pretendemos con este plan pues, es mejorarnos la comunicación, pero también mejorar en la ejecución del proyecto. Vamos a tener, digamos que, 3 mecanismos específicos, mecanismos para la atención de consultas ciudadanas, procedimientos de atención de consultas, quejas de trabajo, procedimiento para la atención de quejas de los trabajadores y gestión para la atención de casos de violencia de género, recursos y responsabilidades para implementar las actividades, es decir, el plan va a tener unos recursos asociados y unas funciones y responsabilidades de gestión designadas y por supuesto cada uno de estos planes, pues este no es la excepción, todos los planes tienen una fase de monitoreo y de supervisión, entonces pues básicamente es la supervisión e interventoría del proyecto, pero también la supervisión y seguimiento de este mismo programa, de los beneficios que ha generado de este programa y cómo se ejecuta y si por supuesto hay una satisfacción respecto a cómo se está realizando esta socialización. Eso era todo. Esta es la bibliografía. Si ustedes tienen alguna duda respecto a la bibliografía, con mucho gusto. Esto era todo lo que quería pues, contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Espero no haya sido demasiado ladrilluda la presentación para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al ingeniero John Alexander Henao por compartir este conocimiento sobre este tema tan importante con toda la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Les agradecemos que diligencien la encuesta de satisfacción de la charla que se encuentra en el link, pero lo hagan desde sus dispositivos móviles. Y antes de dar paso a la rueda de preguntas y o comentarios que tengan, por favor les pido que me acompañen con un fuerte aplauso virtual para el ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero, por la presentación. Y bueno, damos paso a la rueda de preguntas o comentarios que hay. Y iniciamos con una pregunta de Andrés Leonardo Pavón, quien nos pregunta, ¿cuándo entra en operación la estación elevadora? Bueno, yo no soy el supervisor directamente del proyecto, pero digamos, esperamos poderla tener puesta en marcha tal vez finales de este año o en el primer trimestre tal vez del año 2024. Como les digo, yo no soy el supervisor, esto es más o menos pues una proyección mía, pero yo creería que estaría sobre ese tiempo, pero bueno, el supervisor de pronto tendrá un poquito más de información al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Y Marta María Ramírez pregunta,
¿Qué estaciones elevadoras de la empresa salen de funcionamiento con la puesta en marcha de canoas? ¿Dejarán como plan B en caso de mantenimiento, falla, etcétera, de canoas? Bueno, nosotros estamos terminando la ejecución de un proyecto. El proyecto es, digamos, busca poder establecer cuáles son todas esas actividades que se requieren para la puesta en marcha del sistema de interceptores, el Fucha Tunjuelo y el Tunjuelo Canoas. Y digamos que una de las cosas que estamos evaluando es cuáles son esa infraestructura que hoy está operativa, que debe o dejar de operar o que debe modificar su condición de operación. En este preciso momento estamos terminando de evaluar cuáles son esas estaciones, pues porque digamos que inicialmente uno puede pensar que pueden salir de funcionamiento, pero como lo acaban de mencionar, pues hay condiciones de contingencia que deben dejarse explícitas y muchas de las estaciones elevadoras que tenemos alrededor del río Bogotá, pues muchas tienen una doble función, tienen una función de ser estaciones de bombeo de aguas lluvias y de aguas residuales. Entonces, en este momento nos encontramos terminando la evaluación para poder establecer con más precisión cuáles deberían salir de operación y cuáles efectivamente deberían cambiar su actual operación. Muchas gracias, ingeniero. Y María del Pilar Zapata pregunta, ¿ya están buscando la manera de eliminar del agua los residuos de las drogas psicoactivas que la gente consume? Bueno, digamos que de esto no es que haya mucho desarrollo, si uno ve las plantas de tratamiento de aguas residuales en el mundo de las grandes plantas, es un tema que apenas se está empezando a trabajar. Digamos, en términos ya de implementación de las tecnologías, sí es cierto que ese tipo de sustancias que se han llamado contaminantes emergentes, pues han venido siendo estudiados por distintas universidades, pues digamos que hoy todavía no se tiene un proceso como tal estandarizado e implementado a gran escala para este tipo de tratamientos. Digamos, como yo les explicaba al comienzo de la reunión, normalmente tratamiento de aguas uno va avanzando en los niveles de tratamiento, pensando específicamente en los compuestos que quiere eliminar. En este momento, para el caso de la ciudad de Bogotá, pues en vista que todavía nos falta infraestructura de tratamiento por desarrollar, pues vamos en el paso de poder lograr la eliminación de uno de los principales contaminantes que tenemos del recurso hídrico y es la carga orgánica. Hacia allá nos estamos enfocando. Eh, por supuesto, posteriormente, ya cuando haya más desarrollo tecnológico para la implementación a gran escala, seguramente este tipo de temas entrarán a estar sobre la mesa y los sistemas de tratamiento seguramente van a tener que empezar a adecuarse a este para la eliminación de este tipo de contaminantes emergentes. Muchas gracias, ingeniero. Y en el chat dicen que muchísimas gracias por la presentación. Excelente presentación. Y Rafael Cárdenas dice, John, excelente presentación y muy bien estructurada. Felicitaciones. Me parece espectacular que hayan recursos para el monitoreo de efluentes industriales, ya que fue un tema que manejé durante un tiempo y es muy importante su control. Y todos refieren que muchísimas gracias, muy interesante el tema y la experiencia del ingeniero John Henao. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Recuerden que somos Agua que Cultiva el Conocimiento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz resto de día para todos y para todas y muchísimas gracias nuevamente, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, a todos los presentes por su paciencia y bueno, en la medida que necesiten algún tipo de aclaración, yo con mucho gusto estaré disponible para aclarárselos. Y de nuevo, pedirles excusas si tal vez fue muy larga la presentación. Quise poder reunir todos los aspectos que les permitiera entender en lo que hemos venido trabajando todo este tiempo y bueno, que tengan un buen día y un buen fin de semana a todos. Gracias, que estén muy bien.